¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día martes 5 de noviembre. Fecha muy, pero muy especial para los estadounidenses. Este día están definiendo precisamente quién va a gobernarles para los próximos 5 años, ¿verdad? En los Estados Unidos se trata de una elección bastante reñida, que de acuerdo a los mismos, colegios electorales, van a determinar precisamente entre lo que podría ser el que va a conducir esta nación entre estos 4 o 5 años, que es el periodo de transición que se genera para poder de alguna manera tener al nuevo presidente de los Estados Unidos. Muy reñidas de acuerdo a las encuestas como se tienen hoy en día. Aprovecho también este día martes 5 de noviembre, envío un saludo muy especial a Paulo Ernesto López. Mi hijo está cumpliendo años este día, te mando un abrazo fuerte para que Dios pues te dé mucha sabiduría y poder correr en tu vida. Bienvenidos, vamos este día a hacer una evaluación general precisamente sobre el proceso electoral en los Estados Unidos, un poco también con temas importantes de país, así es que desde ya les invito a ustedes a que nos acompañen. En El Salvador, la discusión sobre el presupuesto general de la nación para el año fiscal 2025 ha generado gran controversia. Los sectores de salud y educación se ven afectados con recortes, mientras que el presupuesto destinado a áreas como la Presidencia de la República y la Fuerza Armada muestran un considerable incremento. Esta decisión ha generado críticas desde diferentes sectores, quienes cuestionan las prioridades del gobierno en un año crucial para el país. Además, otra situación que preocupa en el ámbito político es la ausencia de un titular en la Corte de Cuentas de la República, institución clave en la fiscalización de los fondos públicos. Esta falta de liderazgo ocurre después de que la anterior presidenta Roxana Soriano asumiera la presidencia en el Tribunal Supremo Electoral, en vísperas de una importante elección, la del próximo fiscal general de la República en El Salvador. Este contexto ha sido criticado por algunos sectores que demandan transparencia en el proceso. La próxima elección del fiscal general y la aprobación del presupuesto para el año 2025 son temas que seguirán generando debate en las próximas semanas, en un momento clave para la estabilidad institucional de El Salvador. El gobierno de El Salvador ha publicado los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, un proyecto conducido por el Banco Central de Reserva. Este censo, el primero realizado en 17 años, proporciona una visión actualizada sobre el número de habitantes, la estructura de los hogares y su distribución en el país. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por esa importante información, ese preámbulo que nos pone en perspectiva de los temas que vamos a abordar este día, pero también, como hacía reflexión, vamos a hablar acerca de este proceso electoral que este día se define con esta elección que va a permitir a los estadounidenses, desde luego, elegir a su presidente para los próximos 4 años. Y, por supuesto, ya sumado con el tema de la campaña, estaríamos hablando, creo que son 6 meses, ¿verdad?, de campaña electoral, donde se definen, desde luego, a través de los 3 debates presidenciales, lo que es esto. Bueno, saludo cordialmente a Ramón Villalta, director de ISD y analista político. Gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Mira, cuenta cuál es la lectura que tú tienes con respecto a este proceso electoral muy reñido, por cierto, en los Estados Unidos. Las últimas encuestas de alguna manera daban una ventaja popular a Kamala Harris, mientras Trump pues también seguía por detrás, bastante reñida una situación. Sin embargo, un proceso electoral complejo que lo definen colegios electorales, delegados, a diferencia de que en países como los nuestros vota desde luego gana el que tiene mayor número de votos, ¿cierto? Efectivamente. Sí, yo creo que este es un proceso bastante reñido. De hecho, se espera que si la situación está demasiado cerca, probablemente no se tenga este mismo día un resultado que defina un ganador, en vista de, digamos, lo cercano. Y a diferencia de
los casos en la mayoría de los países de América Latina en que la votación para la elección presidencial es una votación de carácter directa. En el caso de Estados Unidos es un sistema de voto indirecto. Esto significa que hay dos tipos de voto, el voto popular y el voto electoral, que es la manera en cómo se conoce. A través del voto popular, los ciudadanos y ciudadanas eligen en cada uno de los estados a un grupo de representantes, que es lo que se conoce como colegio electoral. Sí. Cada estado tiene un número diferente de electores, de personas que son electas para que puedan emitir el voto final para la elección del presidente de Estados Unidos. En total se eligen a 538 electores que conforman el colegio electoral o los colegios electorales. Esto debe de entenderse que no es digamos, una instancia de carácter corporativa ni deliberativa, no es un grupo de personas que son electas y que se van a reunir un día determinado todos juntos y se van a conocer para emitir el voto, sino que nada más es una figura que se utiliza para poder votar. En 48 de los estados, de los 50, el que gana la elección popular, indistintamente de la cantidad de votos de diferencia, gana la totalidad de los votos electorales, gana la totalidad del colegio electoral en cada uno de los estados, a excepción de Nebraska y Maine, en donde hay una pequeña diferencia en la manera en cómo se reparte. Claro. Digamos, en Nebraska son 5 miembros del colegio electoral, 2 lo gana el del estado, el candidato que gana la mayor parte de los votos populares, y los otros 3 se dividen en distritos que se asignan al que gana en el distrito. Lo mismo sucede más o menos en el caso de Maine, pero esto significa que el que gana el voto popular se lleva la totalidad. Michigan es determinante en esto. Creo que es uno de los estados que determina muchísimo. Son 7. Son 7. Está 7 la Florida, estados, Michigan, Texas. Ahorita son Georgia, Pensilvania, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Arizona y Nevada, que suman un total de 94 votos electorales. A ver, traduzcamos un poquito del inglés al español, ¿no? Veámonos acá en El Salvador. ¿Cuál es, de acuerdo a tu lectura y la experiencia que se ha tenido de trabajo con el caso de los Estados Unidos con los gobiernos y particularmente hoy en día, el impacto que pueda tener estas elecciones con respecto a la política nuestra, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en términos generales, digamos que la política internacional hay como ciertas líneas que se van dirigiendo, que tratan de mantenerse indistintamente del gobierno que llega. Si ustedes ven, pues finalmente cuando estaba Donald Trump dirigiendo Estados Unidos, había una relación con El Salvador que parecía que era mucho mejor, o que cuando llegaran los demócratas esto se iba a poner un poco más complicado, lo cual en un inicio hubo algunas, digamos, opiniones, pequeños enfrentamientos, pero posteriormente, si ustedes ven, todo continuó en una relación bastante franca, bastante abierta, sin mayores inconvenientes, se mantuvo la cooperación, etcétera, ¿no? Es decir, no hubo mayor. Claro, hay elementos que siempre existen temores. Por ejemplo, uno de los grandes temores siempre va a ser los temas migratorios. Claro. Se supone que con la llegada de Trump esto puede endurecerse mucho más que con la llegada de los demócratas, pero la verdad que en la historia misma también ha quedado demostrado que cuando están los republicanos ha habido menos afectación en los temas migratorios, en el caso de las deportaciones hacia El Salvador, que cuando han estado los demócratas ha sido mayor el número de deportaciones, pero digamos, yo espero de que indistintamente de quién gane estas elecciones, las relaciones con El Salvador se van a mantener. Hay un aspecto relevante que se determina y se reconoce o se identifica en el análisis, particularmente cuando tú abordaste el tema de la migración. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos no tuviese migrantes, por ejemplo?
Si toda la vida su historia incluso ha sido fundada toda su historia de migrantes. Pero la pregunta acá es, ¿qué va a pasar con todos nuestros salvadoreños? Creo que este es un canto viejo que siempre se tiene. De hecho, él ya gobernó Estados Unidos, ¿no? Sí. Incluso algunos estudiosos de la materia sostienen que no necesariamente él fue uno de los más grandes, a pesar de su discurso, ¿verdad? Que fue de los que provocó mayor deportaciones. Hay otros países que a lo mejor no tuvieron el discurso de él, pero sí, sin embargo, hicieron todo lo contrario en deportaciones. Sí. A eso me refiero, que no necesariamente el discurso de Trump ha sido, digamos, congruente siempre con su práctica, y en tema migratorio, pues todo lo que se dijo no necesariamente fue lo que se terminó haciendo. Como digo, en la historia, de hecho, han sido mayores las deportaciones cuando han estado los demócratas que cuando han estado los republicanos, pero en términos generales yo creo que no va a variar mucho. Los programas que han estado, esos creo que ahí van a estar, no van a tener una modificación significativa. Entonces yo creo que no, que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador, gane quien gane, yo creo que no van a tener una modificación sustantiva. No se ve amenaza que el grado de cooperación vaya a disminuir con respecto de quién gane la elección. Creo que esos son temas que están ahí presentes, pero que no van a tener una diferencia significativa. Creo que eso se va a mantener. Ok, interesante. Entonces vamos a estar pero muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir en el transcurso del día, ¿no? Sí. Porque, bueno, de hecho, el proceso de votación inicia antes. De votación inició antes. Hay voto, o sea, sí. hay que entender que en el caso de la votación hay un voto anticipado, sí, claro. Hay un voto por correo, es decir, hay personas que pueden haber llegado a un centro de votación y haber emitido ya su voto de manera presencial. Otros recibieron su boleta porque así lo decidieron, votaron por correo. Ya enviaron sus boletas, prácticamente las boletas de los que votan por correo ya llegaron. El voto en el exterior es bastante similar porque es un voto por correo. Entonces hay digamos, ya una cantidad de personas que han emitido ya su voto, y esperemos al final del día, pues ahora a ver pues qué sucede. Vamos a estar muy a la expectativa. Ya entrando a lo nuestro, en materia de lo que sucede en el país, ¿cuál es tu evaluación con respecto a las partidas que se han hecho, o mejor dicho, al estudio que se le está dando a la propuesta de ley del presupuesto general para el próximo año y que ha sido presentado en la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es tu lectura? ¿Es un presupuesto coherente? Yo creo de que este es, como ocurre siempre, ¿no? Los presupuestos tienen que corresponder con las necesidades de las inversiones, de los gastos que se deben de hacer en el país, y de las posibilidades reales de cuáles son los ingresos que tú vas a tener, ¿verdad? De hecho, pues la ley impide que tú hagas un presupuesto de gastos si no tienes definitivamente la certeza de los ingresos que vas a tener durante el siguiente año. Obviamente hay evidencias que hay algunas diferencias, hay algunas disminuciones en algunos sectores importantes, en salud, en educación, que creo que hay, ojalá que esto no afecte definitivamente el desarrollo normal de las exigencias que se requieren para garantizar la salud y la educación de la población salvadoreña. Aparecen algunos rubros un poco con más refuerzo en temas de seguridad y todo esto, pero digamos, este es un debate que sí podría abrirse mucho más a la población. Creo que en El Salvador no ha habido esta práctica de tener procedimientos en el que la población o grupos de determinadas personas, universidades, académicos, puedan aportar en el debate. Casi esto no ha ocurrido. Hay algunos países sin embargo, que sí tienen ha causado, sin embargo, tú bien lo sabes y lo hemos abordado no solo en esta plataforma, en este programa, que sí ha generado y despertado reacciones, particularmente cuando se trata de ver el tema de escalafones, ¿no? Que claro. Por eso decía el tema de educación, salud, a través de estas leyes especiales.
Vamos a hablar de esto y de otros aspectos elementales cuando regresemos. ¿Te parece, Ramón? Vamos Perfecto. a la pausa, 7:16 minutos. Un abrazo muy especial a todos los salvadoreños en el mundo que nos están sintonizando a esta hora. Les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, según como usted nos esté en el horario que usted nos esté sintonizando. Vamos a la pausa y regresamos con más. Recuerde usted, es buena hora para una taza de café y qué mejor que disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que puedan disfrutar de este café rico. Continuamos nuestra conversación con Ramón Villalta y hemos hecho una valoración en primera instancia sobre el impacto y todo este movimiento que se genera y se da en el contexto de las elecciones en los Estados Unidos, ya adentrándonos un poco en el país con el tema del presupuesto. Solo para cerrar el tema de las reacciones que muy bien tú lo decías, tenemos a una... digamos un rubro, educación y salud, que ha despertado inquietudes con el tema de esta ley especial, en donde se están viendo cómo digamos, se congela o se descongela a petición de los trabajadores el tema del presupuesto. Pero quiero pasar también a estudiar un poco en perspectiva el tema del censo. Pero, a ver, cerramos con el tema anterior, Sí. Ramón. Sí, no, de hecho, ha sido evidente en las últimas semanas las manifestaciones que han habido por parte del sector de salud y por parte del sector de educación, las negociaciones que ha habido entre el gobierno y algunos sindicatos para poder resolver la demanda de mantener el escalafón. Recordemos que el escalafón se aplica cada 5 años, el aumento puede significar unos 30, 40, 50 dólares a cada persona. No es que también sean aumentos que van a llenar los bolsillos de los trabajadores de salud o de educación, pero que obviamente en masa eso tiene una implicación en las finanzas públicas, y esto implica pues que haya este tipo de negociaciones, de arreglo. Pues ha habido ya un proceso de diálogo entre los sindicatos de educación y del gobierno para poder encontrar una salida y poder tener un entendimiento. Sin embargo, pues esas cosas, yo siempre digo, se reflejan en la parte presupuestaria. Claro. Si en el presupuesto se mantiene lo mismo que se había propuesto y no se aumenta, pues significa que a lo mejor esto no se resuelva. Si se modifica y en el presupuesto se aumenta lo que va a significar la disminución del pago del escalafón, pues obviamente va a haber una respuesta positiva. Entonces, creo que hay que todavía que ver cómo termina las últimas discusiones y si efectivamente va a sufrir alguna modificación. Sí, pero lo obviamente hay o no hay lo hay. preocupación en estos sectores por la disminución, no solo por el tema del escalafón, sino por la garantía que debe haber en la atención de los derechos de educación y de salud. Estamos claros. Mira, Ramón, te he escuchado decir en algunas intervenciones hacer un comparativo entre las, los datos que arroja el censo que recién se ha conocido con respecto también al padrón electoral. Cuéntame un poco sobre eso para poder sacar o extraer de este tema algo nuevo esta mañana. Sí, efectivamente, ahora que tenemos ya un censo de población Y vivienda. y de vivienda, uno puede extraer los datos tanto por departamento, a nivel nacional y además por grupos poblacionales. El padrón electoral, el registro electoral con la que fuimos a las elecciones del 2024, pues igual está dividido por departamento, por distrito, municipio, departamento a nivel nacional, y está dividido hombres, mujeres, y está dividido también por segmentos de edad, ¿verdad?
Los segmentos de edad entre el censo y el registro no coinciden en todos los segmentos, porque el censo lo van dividiendo por edades por cada 5 años. Entonces, por ejemplo, hay un segmento de 15, del que va de los 15 a los 20, entonces a los 15 a los 19, ahí te agarran un segmento de 18 y 19 años. Entonces, no siempre se puede hacer la comparación directa en grupos de edades del registro y el censo. Pero a partir de los 30 años en adelante, tú sí perfectamente puedes sacar los datos y compararlos. ¿Y qué es lo que tenemos? Por ejemplo, de 30 a 39 años, el censo nos indica que hay 903.608 personas. Vamos a ver si podemos tener esas hay sí, uno que láminas. Ahí está, gracias producción. Correcto. De 30 a 39 años hay 903.608 personas según el censo, pero en el registro electoral tenemos a 1.125.000. Es decir, hay una diferencia de más o menos 200.000 personas de más en el registro electoral. En la edad de 40 a 49 años, podemos observar que en el censo, hay 1.431.912 personas que han sido censadas. Pero el registro electoral dice que hay 1.815.000. Estamos hablando cerca de 385.000, 390.000 personas de más que están en el registro electoral. Y en la edad de más de 60 años son 894.000 lo que aparece en el censo, y en el registro electoral hay 1.132.000. En la siguiente gráfica que les había compartido, podemos ver que tenemos en total, arriba de los 30 años, en el censo se registran a 3.229.853 personas. Pero en el registro electoral se encuentran 4.073.700. Es decir, tenemos 843.759 personas abultadas. Es decir, ¿y cómo le explicas tú eso? O mejor dicho, ¿cómo se puede interpretar ese dato en particular? Porque uno puede decir, pues entonces fallamos en el cálculo, ¿o qué? No. Lo que es importante señalar es que si tenemos un registro electoral mayor que la población que existe, lo que indica es que el registro no ha sido depurado, que una de las tareas más importantes o de las tareas prioritarias que el nuevo Tribunal Supremo Electoral debe de asumir es el proceso de depuración. Seguramente pues no las municipalidades no han trasladado todas las partidas de defunción, y por tanto las personas que han fallecido por no sé cuántos años no han sido excluidas todavía del registro electoral, y lo que tenemos ahí es un registro lleno con una cantidad importante de personas que ya han fallecido. Lo importante es señalar que si comparando entre las personas de 30 años adelante, tenemos una diferencia de 843.000, estaríamos proyectando más o menos que nuestro registro electoral tiene una sobrepoblación que puede subir un poco más de 1 millón de personas. Es decir, que la depuración que habría que hacer, estamos hablando que hay que depurarlo en un poco más de 1 millón de personas, porque esa es la sobrepoblación que está teniendo el registro electoral. Ahora ya comparándolo con datos más reales, con datos más fehacientes, que lo está aportando el nuevo censo de población. A ver, Ramón, este censo de alguna manera traza un eje importante como herramienta para poder redefinir o definir mejores planes digamos, de políticas públicas. ¿Cuáles son los enfoques que a tu criterio con este resultado puede darnos? Porque muchos incluso plantean de que cómo es posible, bueno, salimos con 6 millones y pico cuando muchos creíamos que a lo mejor estábamos más. Decía el economista Francisco Lazo que, bueno, la tasa de crecimiento pues que hemos tenido se suponía que iba en tendencia. Ahora tenemos una mayor ventaja de la población adulta frente a la de jóvenes, en fin. Ahí hay unos aspectos que hay que meticulosamente o con lupa observarlos, ¿cierto? Vamos a ver,
el crecimiento anda por un 5% entre el censo del 2007 y el de ahora. En la proyección que había estimada de crecimiento de población, que lo tenía anteriormente como fuente la DIGESTIC, esa más o menos anda similar. En realidad las variaciones no son, digamos, muy sustantivas. Hay algunas variaciones, pero no es decir que ese crecimiento previsto más o menos está más o menos similar. Es decir, pasamos de 5.744.113 a 6.029.976. Entonces, eso es 4.98% el crecimiento. Es decir, 5% es lo que hemos crecido de población. Probablemente había una expectativa, y es muy probable también en esto que sí ha habido un crecimiento de población en El Salvador, pero también recordemos que tenemos un flujo de migración constante en el país. Muchas personas cumpliendo los 15, los 16 años están yéndose fundamentalmente hacia Estados Unidos. Entonces también esos flujos migratorios crean una variable en eso. Sí, pero lo que sí es importante señalar es que el censo lo que nos indica esa es la población que vive en El Salvador, ¿verdad? Porque el censo no está sacando cuántos viven fuera, sino únicamente está sacando los que están viviendo en un hogar, en una vivienda, en un lugar determinado. Sí, ahí sí. Y lo que es importante es que los datos, como este es un dato tanto de vivienda como de población, pero que incluye poder saber qué tipo de familias, si son familias nucleares, es decir, si son familias extensas, y nos va indicando estos datos. También nos permite hacer, digamos, unas relaciones. Por ejemplo, en el caso de Morazán, ¿verdad? Morazán es uno de los departamentos que en el documento que publicó el PNUD en materia de condiciones de pobreza es uno de los que tiene el 47%, 47% del índice de pobreza. Pero, por ejemplo, en Morazán también es en donde la mayoría de personas, la mayoría de vivienda utiliza, por ejemplo, la leña como elemento para poder cocinar. Pero también en Morazán es donde se encuentra la mayor cantidad de hogares monoparentales. Lo que significa que allí la mayoría o una buena parte de los hogares están dirigidos mayoritariamente por la mamá, sin que tenga una pareja. Es decir, por eso se llama monoparental. Entonces, siendo de los departamentos con mayores niveles de pobreza, pero también encontramos que es donde se cocina más con leña, donde hay más problemas de electricidad, donde hay más problemas. Entonces, esas variables, al irlas conjuntando, nos permiten, digamos, poder identificar cuáles pueden ser las necesidades que deben de ser atendidas en cada uno de los territorios. Para eso nos sirve, en realidad, la información de un censo. Bueno, es interesante el repaso, así que hemos dado por estos temas de país, y sobre todo teniendo a la base un documento, una herramienta que ahora nos permite saber cuántos somos, en qué condiciones como sociedad estamos, y ahí va el instrumento o el instructivo pertinente para la elaboración de mejores planes para atender estos nichos poblacionales, que por cierto San Salvador concentra en La Libertad la mayor parte de población, ¿verdad? Ajá, aunque sí. eso ya ha sido ya... Siempre ha sido así, ¿no? Sí. Pero hay otros datos importantes sobre los departamentos que tienen menos población. San Vicente, creo que son Cabañas, Cabañas, ¿no? Bueno, gracias. Te agradezco a nombre de todo el equipo de Diálogo que nos permitas estar, como siempre, con el tiempo disponible de tu persona y poder conocer tu punto de vista con relación a los temas que hemos abordado este día. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Te agradezco. Cuando regresemos, ¿cuáles son los avances en proyectos que se tienen para la población desde la perspectiva de ANDA? El presidente, el ingeniero Jorge Castaneda, estará con nosotros
para darnos a conocer las proyecciones de gobierno frente a suplir y abastecer precisamente del vital líquido a los salvadoreños. Vamos a la pausa y regresamos con más. Quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al ingeniero Jorge Castaneda, presidente de ANDA, y en un día tan especial, primer grito de la independencia hoy, ¿verdad? Bienvenido. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por acompañarnos. Por acá con noticias para la población, sobre todo de la zona de Ilopango. Decirles de que continuamos con un proceso de transformación completa en esa zona. A partir del día 2 de noviembre, pues se ha cerrado un tramo importante. Le pedimos a la población paciencia porque son obras permanentes que se están realizando en esa zona y que permitirán llevar agua a más de 250,000 personas en siete distritos de la zona oriental del área metropolitana de San Salvador. ¿Sí? Por ahí estamos viéndola, correcto. Así es, para que tomen las previsiones. Vamos a ver esa animación, que nos presenten esta animación interesante, porque estamos hablando del inicio de la instalación de tuberías del proyecto planta potabilizadora de Ilopango, ¿no? Así es. Ok, interesante. Buena noticia para poder conocer que se estaría prácticamente ya en el inicio y el avance de esta obra que estaría dando y distribuyendo agua para estos distritos, ¿no? Así que están es. ahí identificados. Correcto. Entonces, este tramo es el inicio del cierre del tramo, que va desde un supermercados, son cerca de un poco más de 700 metros, va a estar cerrado aproximadamente 90 días. Se le pide paciencia a la población, se ha estado anunciando precisamente para que la gente tome pues las previsiones del caso. Como repito, este proceso de sustitución completa de tuberías es parte de este proyecto enorme, que es gracias precisamente a esa visión estratégica del presidente Bukele y a las buenas relaciones que tiene a nivel internacional, y que en este caso el gobierno de China está apoyando con un proyecto de cerca de 40 millones de dólares. ¿Cómo ha sido el proceso y sobre todo en cuanto a la selección de las áreas para la instalación de todo este proyecto? Bueno, consta de diferentes elementos. Uno de ellos es la colocación de tuberías de gran diámetro. Ya anteriormente, hace un par de semanas, se finalizó la colocación de 800 metros de tubería que iba hasta la zona cercana a Altavista. Estos son cerca de 744 metros que se suman, y que en total pues vamos a tener una tubería totalmente renovada. Es decir, aquí no se trata de hacer parches, sino de sustituir completamente las tuberías. ¿Por qué? Porque estas tuberías llevarán agua de los 8 pozos que se están perforando en la zona de Ilopango. Además de esto, otro componente importante es una megacisterna que se ha construido, ya está en un proceso, digamos, de curado, y que permitirá almacenar a cerca de 3.500 metros cúbicos de agua, que si lo ponemos, Ernesto, en términos de número de camiones, y si hablamos de camiones de estos que llevan 10 metros cúbicos de agua, estamos hablando de que tiene una capacidad de 350 camiones. Así que esto es lo que va a dar una solución definitiva a los problemas de continuidad en el servicio de muchas de las familias salvadoreñas ubicadas en San Martín, en Soyapango, en Ilopango, en San Marcos, Santiago Texacuango. Y también se van a ver beneficiados. Correcto, sí, y San Francisco Chinameca. Cabe destacar algo, y yo creo que es bueno acotarlo, aclararlo, presidente de ANDA,
que esta planta potabilizadora, muchos decían, bueno, vamos a tomar agua del lago de Ilopango. Sí. No, son de pozos paralelos, ¿no? Que se están perforando o se han perforado, ¿no? Sí, de hecho, incluso el nombre que anteriormente se manejaba para la planta era planta potabilizadora del lago de Ilopango. Sí. Yo creo que eso confundía a la población. Exactamente, porque decían, qué bueno que del acotemos esa parte, ¿no? Sí, así es. Y esta es la Porque planta. no es así, No es así. son pozos que se han abierto, ¿es cierto? ¿No? Así es. Sí, son pozos en Ilopango, no es tomar el agua del lago de Ilopango. Y muchos pues utilizaban esta especie de imprecisión en transmitir la información para generar polémica, diciendo pues de que el agua del lago de Ilopango tomarla directamente para procesos de potabilización es todo un reto, y es porque tiene ciertos componentes químicos. Por eso insistimos de que este proyecto es de la planta potabilizadora de Ilopango, ¿sí? Que son 8 pozos construidos. Esos 8 pozos construidos toman agua subterránea, y esa agua subterránea pasará a una planta potabilizadora, y después de la planta potabilizadora pues será distribuida a estos 7 distritos. ¿Cuál es el déficit que se tiene con relación a estos municipios que son densamente populares, de los cuales se van a ver beneficiados hoy en día, por ejemplo? Sí, bueno, algunos de los indicadores de éxito que tendremos del proyecto es que se buscará incrementar la continuidad en el servicio. ¿Qué significa? Que muchas de las familias en la zona, con justa razón, pues están poniendo sus reportes a través de redes sociales porque dicen, mire, hoy no me está cayendo el agua, y es porque el abastecimiento en esa zona es programado. ¿Qué significa? Que un día tienen abastecimiento unas zonas y otro día tienen abastecimiento otras zonas. ¿Por qué se ha dado esto? Bueno, hay una falta de interés en el pasado que hizo que, digamos, se mantuviese una infraestructura ya totalmente en desuso. Esto hace de que haya fugas por todos lados. Ernesto, en 2 meses que tenemos de estar al frente de la institución, y dado de que lo medimos las acciones que se hacen in situ, es increíble la cantidad. Tenemos más de 13.000, Ernesto, acciones de reparación de fugas y derrames en los últimos 2 meses, muchísimo más que 13.000. Entonces, esto hace que la continuidad en el servicio sea todo un reto, y lo que se busca con este proyecto es beneficiar a 250.000 personas para que tengan agua de forma más permanente. Ok, bueno, al final serán muy beneficiados a partir de lo que hasta ahorita ellos tienen, ¿sí? Sí, es decir, vamos a tener que darles una cobertura completa, ¿no? Así es, digamos, en cuanto a la cobertura de la red se está cambiando porque es una red obsoleta. Que mencionaba, es muy importante que estamos hablando que no se están haciendo parches. Eso iba, porque si se les va a dar esa cobertura debe ser completa, más de lo que tienen hoy en día. Así es. Entonces, estamos cambiando las redes, pero además el hecho de tener la red implica también inyectarle más agua. Ok, ¿y se asegura la calidad y la durabilidad de todo este tipo de infraestructura? Absolutamente. Porque ese es uno de los grandes, digamos, problemas que a lo largo de la historia se ha visto, ¿no? Que termina siendo obsoleto con el tiempo, obviamente todo va en deterioro, pero también hablando de calidad, ¿se tiene una buena, digamos, supervisión en esa materia? Sí, en este caso, digamos, la calidad, cuando hablamos de calidad hay que hablar calidad para qué, ¿verdad? Sí. Porque hay diferentes grados de calidad. En este caso, lo voy a simplificar, tenemos 2 grandes grados de calidad. Un grado de calidad requerido para la construcción, en este caso toda la obra civil, digamos, que se está haciendo con las pruebas correspondientes. Y hablando de calidad del producto, en este caso del agua, pues habrá un tren de tratamiento completo que garantiza que el agua que reciben los salvadoreños pues será aquella que cumple con la normativa, que es calidad del agua para consumo humano. Este es un proyecto que en términos generales, Ernesto, tiene un avance del 30%, y la buena noticia es que gracias al trabajo articulado de diferentes instituciones del gobierno, aquí estamos trabajando de la mano con Obras Públicas, con el Viceministerio de Transporte, por supuesto con el gobierno local. Y esto ha permitido, Ernesto, que tengamos incluso a día de hoy acciones que estaban programadas para el próximo año. Es decir, nos estamos adelantando varios meses. Ya la gente ha esperado demasiado. Este es un proyecto que va a durar aproximadamente unos
unos 5 años, pero que estamos adelantando para que el beneficio sea llevado a la población lo antes posible. Ok, interesante. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, cuéntenos un poquito esta nueva campaña de licitaciones que tiene ANDA, ¿no? Y vamos a hablar también de este proceso de digitalización con respecto a la factura digital, ¿no? Así es. Parece que es interesante verlo. Otro aspecto importante es en cuanto a las denuncias, obviamente siempre salen a flor del día, ¿no? En cuanto a la respuesta que se le está dando a la población que demanda, denuncia que a lo mejor hay aspectos que tienen que ver con cobros excesivos y otros también con algunos problemas en sus tuberías. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos en esta conversación con el presidente de ANDA, el ingeniero Jorge Castaneda, que nos ha dado ya avances de cómo se encuentra precisamente la instalación de tuberías del proyecto Planta Potabilizadora de Ilopango, ¿no? Un proyecto que va a, desde luego, garantizar esa distribución para, me decía que eran cinco distritos, ¿no? En el sector, bueno, hablamos de sectores muy poblacionales. 7 distritos. 7. Sí. Estamos hablando de, en este caso, que pertenecen a San Martín, Soyapango, Ilopango y también parte de Santiago Texacuango y San Marcos, ¿no? Sí. San Francisco Chinameca también hay que recordarlo. San Marcos y Santo Tomás también. Todos los santos. Ok, igual, bajo la, digamos, la supervisión y el control de calidad y durabilidad que puede tener esa distribución y sobre todo también la parte relacionada con la potabilización del agua que viene del sector de Ilopango, no específicamente como decíamos del lago de Ilopango sí, que en su momento se manejaba. Interesante esa aclaración. Campaña de facturación digital. Aquí hay muchas preguntas que están haciendo la población y es precisamente, dice Ernesto, ¿qué respuesta podemos tener nosotros ante los reclamos que hacemos por elevados precios en el recibo cuando cuando lo que se consume es poco y también no nos llega el agua, ¿no? Eso es parte de uno de los temas. También ahí recojo un poco de la atención que se le presta al tema de las fugas de agua, ¿no? Y la reparación inmediata que se tendría. Así es. Bueno, en cuanto a la última parte, que es la reparación de fugas, agradecemos a la población que siga haciendo sus reportes. Todavía agradecemos aún más cuando estos reportes que hacen precisamente viene acompañado del número de caso. Tener el número de caso, este número de casos es asignado a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos con la población. Uno de los más importantes para llevar orden es el call center, el 915, y esto permite, teniendo un número de casos, permite ubicar más rápidamente dónde está el problema y desplegar a los equipos con mayor agilidad. Así que siempre agradecemos a la población e instamos que por favor siempre coloquen, cuando es a través de redes sociales, coloquen el número de caso. Esto nos ayuda a brindarle un mejor servicio. Ernesto, parece una plaga la cantidad de fugas y derrames que se dan hasta el momento con este sistema automático que tenemos. Pues se han registrado a la fecha, hasta el día de hoy, hasta los últimos minutos, más de 13.697 atenciones de derrames y fugas. Y cuando hablo de estos 13.697 es en los últimos 2 meses, y esto son acciones in situ. Quiere decir que la cantidad de denuncias es todavía superior a estas 13.697 acciones. Estas son acciones concretas que se han realizado in situ y que podemos ver, por ejemplo, cómo se distribuyen a nivel nacional. Vamos a poner por acá la imagen y podemos ver también la
la evolución. En este caso, una evolución diaria, son estas barras que aparecen por acá, y estas barras nos muestran cómo algunos días de la semana pues tienen una mayor, digamos, tanto denuncias como atención de las fugas. Aquí podemos ver la evolución. Al principio vemos que estas barras comenzaron a incrementarse porque el piloto lo desarrollamos solamente en el área metropolitana de San Salvador. Ahora ya estamos en todo el territorio nacional, y aquí pueden ver cómo hay desde colores naranjas, amarillas y verdes. Las naranjas son cuando se hace el reporte, llega el equipo; la amarilla es cuando la fuga ha sido controlada, y la verde es que ya está cerrado completamente. Como repito, agradecemos a la población que sigan haciendo las denuncias, y por supuesto, si aún todavía colocan el número de casos dado en el call center en el 915, todavía es incluso mejor. Respecto, Ernesto, al caso de los cobros, hay un procedimiento que es importante que la población lo conozca. Si hay un cobro que la población considere que está fuera del rango normal, pone en este caso su reclamo. Lo que se hace es, con el número de casos también, va un equipo hasta las viviendas. Se van a verificar varias cosas, Ernesto. Número uno es si existen algún tipo de fugas, ya sea en la zona del contador o son fugas internas. La gran mayoría de los casos es porque hay fugas al interior de las viviendas, y a veces los usuarios o los dueños de las habitaciones, en este caso, no las perciben porque son fugas. Tenemos una recurrencia de fugas, por ejemplo, en los tanques de los baños. Y estas son fugas tan pequeñas que a veces no las notan, pero son permanentes. Entonces se hace una inspección, se verifica, por ejemplo, se cierran todas las válvulas, se verifica si el contador tiene algún tipo de movimiento. En algunos casos, si hay una evidencia muy significativa de que hay una fuga de cierta cantidad, digamos, al interior de la vivienda, se lleva un equipo especial, y este equipo es para detección de fugas. Una vez que se ha hecho este análisis, luego esto se acompaña de una analítica también que tiene que ver con la verificación de los promedios de consumo, y si hay una desviación estándar demasiado alta, lo que se hace es que se pone en investigación. ¿Cuánto tiempo, dice aquí, pregunta alguien, tiene ese periodo de poder recibir la respuesta de un reclamo, por ejemplo, que es un común denominador, entiendo, por lo que se conoce históricamente, ¿no? Sí, es muy importante, como repito, con la gran cantidad de demanda de la población, es muy importante que en la medida que coloquen la información precisa, pues se va a atender. Hay supervisiones, ¿no? Para ir a ver si realmente qué es lo que está pasando. Así es. Tenemos diferentes equipos. Hay un equipo en el call center, hay otro equipo en la gerencia comercial, que también se encarga de ir a verificar cómo están las condiciones, como repito, del servicio en las viviendas, y si se detecta ya sea la fuga, o en algunas ocasiones hemos comenzado con pilotos a colocar, por ejemplo, medidores ultrasónicos. Estos medidores ultrasónicos, la gran ventaja que tienen, Ernesto, es que la información la envían inmediatamente. Nosotros ya tenemos los primeros pilotos colocados, y esta es información que se está recibiendo en tiempo real. Esperamos más adelante ir masificando, sobre todo con los comercios. Vamos a comenzar por el lado comercial, a colocarles algunos medidores que permitan a los empresarios también tener control de sus consumos, ¿sí? Porque ellos podrán detectar, y es muy importante señalar lo siguiente, es que estos medidores tienen una sensibilidad que esas fugas muy pequeñas las pueden detectar. Hay otros medidores mecánicos que por su naturaleza no detectan estas fugas pequeñas, y eso va a permitir tener un control, sobre todo, repito, a la empresa privada, en este caso con quienes vamos a comenzar a hacer una sustitución de unos medidores ultrasónicos, y eso va a permitir que se haga uso más eficiente. Eso va a ser para todos los usuarios. Vamos a comenzar con el sector privado, es decir, con los comercios. Para tener una mayor precisión de esos temas. Así es. Factura digital. En el caso de la factura digital, pues hace aproximadamente un mes es que ya está en marcha la factura digital. En este caso, algunos pues tenían la duda de, bueno, ¿y qué sucede
porque algunos esperan el recibo, algunas personas, y esto es así, a algunas personas les encanta tener el papel en la mano. Lo que les hemos dicho es que a menos que de forma exclusiva se hayan inscrito y digan, envíen un correo y digan, quiero mi factura solamente digital, a menos que eso suceda, le seguirá llegando la factura de manera física. Hay muchas ventajas, Ernesto, de tener la factura digital, precisamente porque puede tener un control mucho mejor las personas por ejemplo, sus gastos. Pero, repito, en el caso que la persona no lo haya solicitado de forma explícita, le seguirá llegando la factura de manera tradicional. Y otro elemento importante destacar, Ernesto, es que esta factura tiene un nuevo diseño, donde se le comunica a la población realmente cuál es el costo de producción del agua, cuánto es lo que debería costar y cuánto es lo que el gobierno salvadoreño, el gobierno del presidente Bukele realmente está asumiendo, y en algunos casos es cerca del un poco más del 86%, que es prácticamente subsidiado, digamos, al bloque más vulnerable casi el 86% del costo real del agua es subsidiado. El costo anda alrededor de unos $36 por metro cúbico, y al bloque más bajo, recordemos de que son 10 centavos por metro cúbico, digamos, el que se le está cobrando. Por tanto, es importante tener visibilidad, y en estos nuevos recibos lo que se está colocando es precisamente cuánto es el costo real, cuánto debería ser si la persona lo paga, pues, y cuánto es el valor de descuento completo que tiene del subsidio, que repito, es un esfuerzo extra que hace el gobierno del presidente Bukele a un tarifario que es el mismo tarifario desde el año 2015 y que no ha sufrido ningún tipo de cambio. ¿Y esto de la campaña de licitaciones en las cuales traza otro eje de operaciones? Cuénteme. Así es muy importante decirle a los empresarios de que en esta nueva administración la forma en la que se gestionan, por ejemplo, los pagos es absolutamente diferente. Tenemos fondos frescos a partir de socios estratégicos como la Autoridad Salvadoreña del Agua, y muy importante, fondos de préstamos de multilaterales. Estamos lanzando procesos de contratación, y lo increíble, Ernesto, es que algunos no participan. Es decir, algunos procesos de licitación los hemos tenido que detener y volverlos a lanzar porque los empresarios no están participando. Entonces el llamado a los empresarios es que participen. Están estos fondos, que son fondos que tenemos ya en algunas cuentas, fondos líquidos que están ahí y que precisamente servirán para llevar proyectos de mejora a la población. Bueno, el tiempo se nos fue. Presidente de ANDA, le quiero agradecer el que nos haya acompañado y nos haya dado precisamente información acerca de todo este proyecto hídrico de la planta potabilizadora de Ilopango y otros pormenores de cómo la institución avanza en ese proceso de modernización y digitalización, ¿no?, que Así tiene. es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Bendiciones. Gracias a usted, a ustedes también, amigos. Los invitamos a que se sigan con nosotros, con nuestra programación. Ahora nuestros amigos de Arriba Mi Gente están fuera, desde luego, para llevarles a ustedes, como siempre, un buen entretenimiento y sobre todo también en el marco de muchas actividades que se van a llevar a cabo en la costa salvadoreña, particularmente en ese importante torneo como es la pesca del marlin. Así es que desde ahí vamos a estar presentes. Por cierto, también Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso esta noche estarán en vivo, transmitiendo desde esta zona de la Costa del Sol y particularmente de toda esa, digamos, belleza natural que se tiene. Así es que manténgase pendientes, no se lo pierda. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.